Bienvenidos al podcast de la parroquia. Aquí solemos compartir las charlas de las reuniones que tenemos los domingos, pero desde hace una semana estamos todos encerrados en casas por toda la situación a nivel mundial del coronavirus, así que estaré grabando estas enseñanzas desde mi cuarto en esta ocasión. Espero que estéis todos bien, de verdad, que estéis sanos y salvos en vuestra casa. Supongo que estaréis luchando por intentar mantener la cordura y la alegría, cosa que no es fácil cuando estás encerrado, la verdad. Esta semana ha sido un poco rara, al menos para mí. Por un lado, porque en mi casa no hemos estado muy finos de salud, así que si notas algún corte raro en esta grabación es por culpa de la tos. Y por otro lado, porque según van pasando los días, creo que tanto mi mujer como yo vamos siendo conscientes de lo poco preparados que estamos para afrontar estas situaciones. Todos somos inexpertos en esto, todos somos novatos, aquí nadie tiene un título en crisis mundial, coronavirus. Y aunque me considero una persona bastante positiva, el sentirme inexperto e incapaz de afrontar esto ha despertado en mí algunos miedos que no son habituales. El miedo de no saber cómo voy a ir reaccionando según pasan los días, si voy a estar a la altura de la situación, si lo voy a llevar bien anímicamente. Soy una persona a la que le encanta caminar, es mi hobby. Perdón. Me gusta mucho caminar y sé que no hacerlo va a tener un efecto en mí. El miedo de la incertidumbre económica, el si seré capaz de sacar partido a este encierro, si podré enfrentarme al desafío de ser también un buen profesor para mis hijas, un buen marido, un buen padre en una crisis como esta, o ser un amigo y un pastor a distancia y ser amigo por WhatsApp. No es... Para mis hijas, ser un buen marido, amigo y pastor en la distancia, etc. Y hay unas palabras de Pablo que están siendo súper sanadoras para mí y creo que para vosotros también pueden serlo. No sé cuáles son los miedos a los que te estás enfrentando o las preocupaciones que tienes, cuáles son esos pensamientos que están llegando a tu imaginación. Pero creo que hay dos palabras en el siguiente versículo que vamos a leer que van a jugar un papel muy importante en nuestras vidas durante estas semanas. El capítulo 1 de Filipenses dice en el versículo 1 y en el 2, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Este era el saludo habitual de Pablo. Empieza así todas sus cartas, Efesios, Romanos, Corintios, Tesalonicenses. Y no parece que Pablo esté dejando el saludo al azar o que se tratase de una idea casual o romántica. Más bien parece que era muy intencional con esto y como que no quería dejar que ninguno de los creyentes a los que escribía se quedase sin recibir este saludo. Para nosotros saludar, al menos en una carta, es algo improvisado y no es a lo que más atención le prestamos, ni a la hora de leerlo, ni a la hora de escribirla. Sin embargo, creo que para Pablo estas palabras enmarcan sus cartas, marcan el ritmo y nos ayudan a ver la intención de Pablo. Gracia y paz, siempre, tanto en las cartas en las que escribe con mucho respeto y admiración, como esta de Filipenses, como aquellas en las que lo hace, diría que enfadado incluso, llamando la atención y exhortando. Todas estas cartas están impregnadas de gracia y paz. Son dos cosas que Pablo está compartiendo con sus lectores, pero son dos cosas que no son de él.
Por un lado está la gracia, ese regalo inmerecido, ese perdón por el que no puedes pagar, tan grande que ni siquiera te puedes permitir el pensar en devolverlo. Solo puedes recibirlo, solo puedes abrir los brazos y dejarte arrollar por esta gracia. Me gustaría leeros un par de definiciones sobre la gracia. Una dice que la gracia es el libre y espontáneo favor inmerecido de Dios. Y hay otra que me gusta mucho que dice que la gracia es aquello que causa alegría, placer, gratificación, favor y aceptación. Un favor hecho sin ninguna expectativa de retorno. La expresión absolutamente libre del amor de Dios, que encuentra su único motivo en la generosidad y benevolencia del donante. Es preciosa esta definición. Pablo comparte la gracia que él ha recibido. Recordemos quién era Pablo antes de ser siervo de Jesús, que es como se presenta en esta carta. Pablo era un referente religioso, era un experto de la ley, representaba justo lo contrario a la gracia. Era de aquellos que creían que sabían cómo ganarse a Dios, los que creían que estaban sanos, los que no necesitaban que nadie les regalase nada. Él pertenecía a ese grupo de personas que se creían merecedores de lo que tenían. Pero después de encontrarse con Jesús, Pablo se convierte en un embajador de esta gracia y renuncia a todas aquellas cosas que le podían hacer sentir merecedor, hasta tal punto de considerarlas basura, por poder disfrutar de esta gracia de Jesús. Y por otro lado está la paz. El significado más extendido es que la paz es la ausencia del conflicto o la ausencia de guerra. La palabra original en griego es eirene y no solamente tiene que ver con la ausencia de conflicto, sino que habla de armonía, de tranquilidad, de salvación. Es curioso porque también habla de descanso, habla de ser uno, de ser pleno, entero. Es como esa sensación de que todo está en su sitio, todo está donde debe estar. Y Pablo está hablando de gracia y de paz, pero desde prisión. No está escribiendo ausente de conflictos o de problemas, no nos está vendiendo humo, no está siendo no está escribiendo un manual de autoayuda, sino que él está experimentando esa gracia y paz incluso en un momento difícil de su vida en el que está encerrado. Así que dice gracia y paz, es decir, alegría, gozo, gratificación, favor, esa expresión libre del amor de Dios, ese amor tan absurdamente generoso y esa paz que no tiene sentido, esa salvación, ese descanso, esa plenitud, sea con todos vosotros. Gracia y paz. Y justo después dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aunque es bonito pensar que Pablo esté dándonos esta gracia y paz, en realidad es insuficiente. El poder de esta frase está en que Pablo simplemente es un embajador de esta gracia y de esta paz. Pero la fuente y el origen es Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y estas dos ideas es muy importante tenerlas en mente en esta época. Porque en medio de esta crisis podemos perder de vista quién es Dios y nuestra percepción acerca de Él, y olvidarnos de que es nuestro Padre. Podemos pensar que quizá Dios ha entrado un poco en modo vengador y justiciero y castigador. Ahora hay un montón de líderes religiosos que se suben al carro del miedo, ¿no? Y del fuego de la venganza. Y nos olvidamos de que Dios es nuestro Padre y de que Dios nos ama y de que nuestro Padre es perdonador y que nuestro Padre es el que está esperando a que volvamos a casa cuando ya nadie espera nada de nosotros. Pero no solamente es nuestro Padre, no solamente sabemos cuál es su carácter, sino que sabemos que el Señor, que Jesucristo es el Señor, que Él es el Rey, que no ha perdido el control de la situación. Nosotros sí lo hemos perdido, lo perdimos hace un montón de tiempo, pero Él no ha perdido el control de esta situación. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Os comentaba que esta semana estaba lidiando con algunos miedos y mientras luchaba con estos pensamientos
me di cuenta de que nada de lo que hay a mi alrededor, a nivel social, a nivel cultural o de medios de comunicación, me estaba ayudando a batallar con esto. Por si fuese poco, todas las cosas que hay a mi alrededor estaban haciendo justo lo contrario. Estaban alimentándome esos miedos. Estaban siendo gasolina para ese miedo. Y eso hace que se convierta en un ciclo infinito. Siento miedo, me informo donde no debo, y eso hace que sienta más miedo, y vuelvo a ir a la cultura, a las lecturas de los medios de comunicación o a las conversaciones entre los vecinos, y se vuelve a alimentar ese miedo. Y ese ciclo infinito no para. Y Pablo, con estas palabras, nos está ofreciendo un camino alternativo. Pablo rompe ese ciclo en esta carta. Como cuando metes un palo en la rueda de la bici. No sé si habéis tenido la mala suerte de que alguien os haga esto. A mí me hicieron esto hace muchos años, en el chalet de unos amigos. Iba con la bicicleta y a alguien se le ocurrió tirar un palo en la rueda de la bici y automáticamente frenó la bicicleta. Salí disparado, por supuesto. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Al menos así me están llegando a mí estas palabras en este momento. Es como, hey, para. Vamos a parar este ciclo de pensamientos. Vamos a parar este ciclo de miedo y de ansiedad. Pablo nos está escribiendo en medio de su prisión y nos está diciendo gracia y paz. Gracia y paz. Si él está teniendo gracia y paz en esa prisión, nosotros podemos tener gracia y paz en este momento de nuestra vida. Me gustaría hablaros de 3 áreas en las que creo que vamos a necesitar esa gracia y paz. La primera, gracia y paz para no sentirnos inútiles. Vivimos en una cultura del logro, del premio, de las medallas, de sentirnos merecedores de lo que tenemos, de sentirnos ganadores, y solo nos sentimos satisfechos si sentimos que hemos hecho lo que teníamos que hacer para obtener ese premio. Y ahora de repente estamos parados a la fuerza, y una pausa indefinida que no sabemos cuánto va a durar, en la que ya no podemos hacer todo aquello que nos hace sentir que nos lo merecemos. Ya no podemos hacer aquellas cosas que nos hacen creer que somos alguien, o que valemos la pena, o que tenemos valor. Los papás y las mamás a lo mejor sentís que no podéis hacer todo lo que os gustaría por vuestros hijos. No podéis darle toda la calma que os gustaría, o no podéis trabajar y ser el sustento que os gustaría para ellos. Algunos no podéis estudiar, o algunos incluso os sentís menos por el hecho de no poder servir el domingo en la iglesia y de tener vuestra rutina de servicio. Y debemos recordar que lo que nos hace distintos no es lo que hacemos, es quién somos, hijos e hijas de Dios, recipientes de esa gracia y de esa paz. Necesitamos gracia y paz para no sentirnos inútiles y para poder batallar con esta cultura del logro. En segundo lugar, necesitamos gracia y paz para estar con nosotros mismos. Estamos en una era digital que va a una velocidad de vértigo, en la que no hay tiempo para nada porque hemos ocupado cada segundo de nuestra existencia con redes sociales, con pantallas, con sobreinformación, con plataformas de streaming, con Netflix, con YouTube, con Spotify, con podcasts, con predicaciones, con libros, y nos han privado de 2 palabras con muy mala fama hoy en día. Nos han privado del silencio y del aburrimiento. No sabemos estar solos. Y ya va siendo hora de encontrarnos con esos sentimientos, con esas dudas, con esos problemas, con esos pecados, y enfrentarte a la realidad. ¿Cuánto tiempo llevas evitando esa conversación contigo mismo? No, Andrés, es que no sabes lo que hay demasiado que remover. Hazlo. No te esperes a otra crisis mundial para esto. Enfréntate a eso sin miedo, sin juicio, sin condenación. Hazlo con la gracia y la paz de Dios. Hay cosas por las que a lo mejor todavía no has pedido perdón, porque no quieres sacar eso a la luz, y debes hablar esto con Dios. Esta crisis nos está dando una oportunidad enorme de volver a estar con nosotros mismos,
de volver a estar en silencio y encontrarnos con nuestros sentimientos y con nuestros pensamientos, y de tener la oportunidad de aburrirnos y de encontrarnos con quienes somos. Y ha llegado el momento de estar con nosotros mismos, pero con gracia y con paz. Y en tercer lugar, necesitamos gracia y paz para tratar a los demás. Los que estáis con vuestra familia sabéis que os hace falta, porque mucho tiempo juntos nos saca de quicio y saca lo peor de cada uno de nosotros. Encima encerrados, y encima en unas condiciones de estrés social súper intensas. Y necesitamos levantarnos por la mañana con estas palabras en nuestra boca, para nuestra familia, gracia y paz. Y cuando hablo de gracia me refiero a regalarte sin esperar absolutamente nada a cambio, ni siquiera un gracias. Comparte la gracia que tú has recibido, inmerecida. Y deja que estas palabras marquen el ritmo del comportamiento de vuestro hogar y de vuestros pensamientos y de vuestras palabras. Gracia y paz no solamente para tratar a la familia, para tratar a los vecinos si hay tensión, o para pensar y hablar acerca de los políticos o los líderes, o ese jefe que te va a bajar el sueldo, o esa persona que no cede en el alquiler. Nadie dijo que fuese fácil. Gracia y paz para no sentirnos inútiles, para estar con nosotros mismos y para tratar a los demás. La propuesta que me gustaría haceros es que podáis convertir estas dos palabras en vuestro saludo, en vuestra manera de decirle buenos días a cada mañana que tenemos por delante, vuestra manera de decirle buenos días a vuestra familia, de decíroslo a vosotros mismos cuando os miráis en el espejo o cuando empezáis a batallar con vuestros pensamientos. Gracia y paz, y que podamos redescubrir de una manera más profunda lo que significa esta gracia y esta paz. Dos palabras que nos resultan tan familiares desde hace tanto tiempo, que forman parte de nuestro vocabulario bíblico, religioso y espiritual, pero que hoy más que nunca tenemos que rescatar y dejar que estas palabras marquen nuestro día a día. Gracia y paz. Señor, ayúdanos a ver esta situación como Pablo vio la situación en la que estaba. En un momento de tanta adversidad, él fue capaz de ver gozo, alegría y propósito. Te pido que nosotros, a través de tu Espíritu Santo, podamos ver esta situación de esta misma manera. Que el gozo puesto delante de nosotros sea más fuerte que la adversidad que sentimos en este instante. Que trabajes con nuestros miedos y nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, nuestras crisis, y aprendamos a vivir en esa gracia y en esa paz que tú nos has regalado, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a la parroquia, a cada familia de esta preciosa iglesia, Señor, que les des ánimo, que les des alegría y la capacidad de aprovechar el tiempo durante esta época, que les libres de todo mal, que les des salud, que les des fuerza también en medio de la enfermedad, y que nos enseñes a estar unidos, Señor, a pesar del distanciamiento, que podamos estar conectados y mostrándonos amor de maneras en las que quizá antes nunca lo habíamos hecho. Qué bueno eres, Señor, qué bueno eres. Nos has dado esta oportunidad de volver a casa contigo, de encerrarnos contigo, de escucharte, de hablar, de reflexionar, de aburrirnos, de estar en silencio. Gracias porque a la fuerza has quebrado ese ciclo de velocidad en el que estábamos metidos y nos has obligado a parar y a vernos contigo cara a cara, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabéis, esta charla es más breve también porque
La idea es que podáis compartir en grupos o de manera individual, en casa o por FaceTime o Skype, con quien queráis, algunas preguntas que tenemos para vosotros. Así que supongo que ya las habréis recibido, no me enrollo más, que el Señor os bendiga mucho y la semana que viene estaremos otra vez por aquí, espero que mucho mejor de la tos y de la garganta. Os quiero un montón, que el Señor os bendiga. Adiós.